La partida de hoy es Carlsen-Agrest, disputada en Suecia en el año 2004. Todos conocemos a Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo. Pero en 2004, Magnus solo era un jovencito de 13 años que tenía esta carita. Un rostro angelical que ocultaba a un auténtico titán de los tableros. Un pequeño prodigio que aquel año se ganó el sobrenombre de Mozart del ajedrez tras ganar el grupo C del torneo Corus. Su rival aquel día era Evgeny Agrest, un experimentado jugador, 4 veces campeón de Suecia, 3 veces campeón nórdico y que más adelante sería entrenador de Niels Grandelius. Entre ambos jugadores existía una diferencia de 34 años, pero eso no parecía importar una vez que las piezas empezaban a moverse sobre el tablero. Aquel día Magnus llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4. Al principio de su carrera, Magnus Carlsen solía empezar las partidas con esta jugada. Actualmente sus aperturas son más variadas y es más difícil verle empezar con D4. D5, C4, C6. Hoy vamos a ver una defensa eslava por parte de las negras. Caballo F3, caballo F6, caballo C3, A6. Una variante interesante. La jugada A6 es habitual pero más adelante. Al realizarla ahora, las negras le dan fuerza a la amenaza de capturar el peón blanco en D4 y apoyarlo inmediatamente con B5. A4, oponiéndose a las amenazas negras gracias a la indefensión de la torre de A8. Veamos que ahora el plan negro fracasaría estrepitosamente. Si las negras ahora intentan cambiar y mantener con D por C4, las blancas aprovechan el motivo táctico de la torre indefensa. E4, B5, siguiendo el plan que hemos comentado. Esto sería un error grave, pero ilustra lo que quiero explicar. A por B5, C por B5, E5, jugada intermedia que recoloca al peón para que no quede indefenso al final de los cambios. Caballo D5, caballo por B5, A por B5 y torre por A8, ganando la calidad. Volvemos a la partida después de A4. G6, preparando el fianchetto. Alfil F4, desarrollando el alfil por fuera de la cadena de peones. Alfil G7. E3, enroque, dama B3. Una jugada molesta de las blancas. Al tocar el peón de B7, Carlsen dificulta el desarrollo del alfil negro que defiende dicho peón. Dama A5. Agrest intenta solventar las molestias creadas por Carlsen con esta jugada que utiliza a su vez la indefensión de la torre blanca en A1. Las negras le devuelven a su rival el recurso táctico de la torre indefensa y de nuevo la jugada B5 es posible, puesto que ahora es la torre blanca la que está amenazada. Dama A3. De nuevo Carlsen devuelve el golpe táctico haciendo uso una vez más de la indefensión de la torre negra en A8. Otra vez el avance B5 no es posible. Veámoslo con la siguiente variante. D por C4. Alfil por C4. B5. A por B5. Dama por A3. Torre por A3. C por
B5, alfil por B5, ganando un peón limpio, puesto que no se puede capturar el alfil con A por B5 por la consabida torre por A8, ganando la calidad. Volvemos a la partida después de dama A3 de Magnus Carlsen. Dama D8. La dama negra se retira de forma ignominiosa. Esto le supone a las negras un retraso de 2 jugadas en su desarrollo sin ninguna compensación a cambio. 2 jugadas de regalo para el joven Carlsen. Tal vez Agreste pensase que la ventaja concedida a un rival de tan solo 13 años no era ni mucho menos decisoria. Pero a partir de este momento Carlsen agarra esa mínima ventaja en desarrollo y poco a poco va construyendo una victoria magistral. Alfil E2. En primer lugar, Carlsen quiere terminar con su desarrollo. A5. Agreste sueña con llevar su caballo a B4, pero Carlsen va por delante en desarrollo, lo que le concederá la iniciativa. Enroque. Carlsen ha terminado con su desarrollo y, como vemos, el negro aún tiene varias piezas en la casilla de salida. Caballo A6. El caballo apunta a B4, pero Carlsen está listo para tomar la iniciativa. C por D5, abriendo la posición para aprovechar que las negras aún no han coordinado sus piezas de forma satisfactoria. Con el alfil y la dama negros aún en la casilla de salida y con el caballo todavía a medio camino de la casilla B4, se puede decir que a Evgeny Agreste le ha pillado el amanecer todavía entre las sábanas. Caballo por D5, caballo por D5, C por D5, es obligado a tomar de peón, puesto que la dama negra está ocupada defendiendo E7, torre F, C1, una jugada de manual, colocando la torre en la columna abierta, pero que además lleva incorporado un golpe táctico oculto. Si ahora las negras jugasen caballo B4, como tienen planeado, se encontrarían con alfil C7, dama E8, alfil por A5, torre por A5, dama por B4, ganando un peón limpio en el flanco de dama. Como vemos, esta partida es rica en motivos tácticos. La táctica no siempre tiene que terminar con una captura material. Los grandes maestros suelen utilizarla como un medio para influir en el juego de su rival. Continuamos la partida con torre F, C1. Alfil G4. Dama B3. Carlsen no le da respiro a su rival y ahora ataca el peón de B7 y el caballo sigue sin poder llegar a B4 por la misma variante que vimos anteriormente. Torre A7. La torre se coloca en la séptima fila. Primero para defender el peón de B7, pero también para aumentar la defensa de la casilla C7 después del avance del peón a B6. Torre C3. Otra idea de manual. Doblar torres en la columna abierta. Las piezas de Magnus Carlsen se van colocando de forma muy razonable y coordinada, mientras Agreste todavía parece peleado con su propio desarrollo. B6. Parece que el caballo está a punto de llegar a B4, justificando todo el sufrimiento de las negras durante el desarrollo. Pero alfil por A6. Carlsen lo elimina y ahora parece que nada en el juego negro tiene sentido.
Supongo que llegados a este punto, Agreste ya debía estar bastante incómodo y molesto. Esta jugada de Carlsen me gusta especialmente porque además de ser una buena jugada, supone un golpe a la moral de su adversario. Agreste ha empleado tiempo y esfuerzo para colocar su caballo en B4, y justo ahora ve cómo desaparece del tablero sin compensación evidente. Torre por A6, caballo E5, alfil por E5, alfil por E5. Al haber desaparecido el alfil del fianchetto, ahora las casillas oscuras alrededor del rey negro son débiles. Torre A7. Vemos que esta torre ha perdido 2 tiempos en capturar el alfil blanco. Ahora vuelve para defender C7, pero ya es tarde. Torre a C1. El control blanco de la columna C, incluyendo la casilla C7, es absoluto. Ahora el peón de B6 está muy débil. Carlsen ha transformado su ventaja. Antes era la ventaja de desarrollo que se ha convertido en control sobre la única columna abierta y dominio de la casilla C7. Dama D7. Agreste toma una decisión arriesgada y decide sacrificar el peón de B7 para no quedarse totalmente pasivo. Seguramente confiaba en poder defenderse en un final con peón de menos gracias a los alfiles de distinto color. Los finales de peones con alfiles de distinto color suelen acabar en tablas. Veamos que la opción más evidente con torre B7 defendiendo el peón es muy incómoda para las negras. De todas formas, las blancas deben jugar con precisión quirúrgica si quieren capturar ese peón. F3. Primera jugada blanca que no es nada evidente. Hay que desviar el alfil. Alfil F5. Torre C6. H5. Uno de los inconvenientes es que ahora no se puede aprovechar la casilla C7 para capturar el peón, puesto que después de alfil C7 sigue dama D7 y si alfil por B6 viene torre F B8 con una clavada muy molesta que basta para igualar la posición. Por eso la captura de ese peón debe prepararse mejor con dama B5, rey H7 y ahora sí alfil C7, dama D7, alfil por B6. La clave es que ahora a torre F B8 se puede responder con dama por A5. Como vemos, el peón de B7 no se puede defender con garantías. Por eso es natural que Agreste se decida a sacrificarlo en un intento de activar sus piezas. En cualquier caso era una decisión difícil. Continuamos la partida con dama D7. El sacrificio de peón en busca de actividad por parte de Agreste. H3. El módulo prefiere desviar este alfil con el otro peón, el de la columna F. Alfil E2. Dama por B6. Torre B7. Es posible que Agreste esperase aquí la respuesta dama por A5, a lo que seguiría torre por B2, torre C7, dama F5, torre por E7, alfil C4 con ataque sobre F2, aunque con alfil G3 no hay ningún problema para las blancas.
pero Carlsen se decantó por otra variante con un matiz algo diferente, y a la jugada torre b7 respondió con torre c7, forzando el cambio de damas. Torre por b6. El mal menor es aceptar el cambio de damas. Torre por d7, alfil c4, defendiendo el importante peón central. Torre por e7, torre por b2, torre a7. El peón de A es indefendible y las blancas consiguen una posición con dos peones de ventaja. La diferencia entre esta posición y la anterior es que aquí no hay dama sobre el tablero. F6, alfil D6, torre F7, torre por A5. La pregunta ahora es, ¿a qué bando le conviene más que no haya damas en el tablero? Sin duda Carlsen confía aquí en sus dos peones de ventaja para materializar su victoria, pero Agreste también tiene motivos para aspirar al empate gracias a los alfiles de distinto color. Con las damas en el tablero siempre hay más recursos tácticos y contrajuego para el rival. Sin duda Carlsen debió ver claro que ganaba esta posición. Hoy en día todos sabemos que el noruego es una auténtica máquina explotando este tipo de pequeñas ventajas en el final, pero estoy seguro de que en aquel entonces Agreste veía claras sus posibilidades de tablas. Veamos cómo el futuro campeón del mundo exprime al máximo su ventaja. Torre F, B7. Torre A1. Otra jugada de manual, la torre detrás de los peones pasados. Rey F7. Torre C5. La amenaza de este peón es evidente, y las negras tienen como primera misión neutralizarlo. Rey E6. El rey negro se centraliza en el final. Alfil G3. Rey F5. A5. Torre B1. Jaque. Agreste encuentra el modo de parar al peón blanco. Torre por B1. Torre por B1. Jaque. Rey H2. Torre B5. Buena combinación de Agreste que consigue eliminar el peón pasado o bien cambiar las torres, lo que le facilitaría la búsqueda del empate. La decisión la debe tomar Carlsen, que se decide por torre C7, manteniendo las torres a una costa de perder su peón pasado. Está claro que el noruego solo pensaba en ganar como debe ser, puesto que cuenta con dos peones de ventaja. Torre por A5, torre por H7. Sin peón pasado, la victoria blanca parece más difícil, pero Carlsen ve el camino claro donde otros nos perdemos sin remedio. Torre A2. Torre F7. Rey E6. Torre G7. Alfil D3. Alfil H4. Alfil E4. Torre B7. Carlsen maniobra constantemente sobre las debilidades negras. G5. Alfil G3. F5. El último intento de Agreste que finalmente fallará. Lo mejor era conformarse con jugar rey F5 y seguir sufriendo el acoso de las blancas. La idea de Agreste después de F5 es la siguiente. Si las blancas juegan algo como H4, Agreste seguiría con F4, E por F4, G por F4, alfil por F4, torre por F2,
alfil e5, torre por g2 jaque, rey h3. Esto sería algo maravilloso para las negras, pero Carlsen nunca regala nada. Y a f5 responde con torre g7, que defiende al peón de g2, evitando la trampa negra y dejando a su rival en una muy mala posición porque el peón de g5 está tocado. f4. A las negras no les queda nada mejor que seguir con un plan que ya se sabe condenado al fracaso. E por f4, g por f4, alfil por f4, torre por f2, alfil e5. De repente Carlsen no tiene uno, sino dos peones pasados. Y esto sencillamente es demasiado para las negras. Torre f7. Dicen que después de un error siempre viene otro. Esta jugada de Agreste, quizá intentando justificar su jugada f5, ya es perdedora. Torre por f7, rey por f7, y sin las torres en el tablero, los dos peones pasados y ligados bastan para ganar a pesar de los alfiles de distinto color. g4, alfil f3, rey g3, alfil d1, h4, rey e6, h5. La única posibilidad negra era que el joven Carlsen hubiese cometido un error al avanzar el peón equivocado. Por ejemplo, con g5, rey f5, alfil d6, alfil h5, y la victoria blanca se complica muchísimo. Pero Carlsen ya era implacable con solo 13 años y no falla. Continuamos la partida con h5, la jugada correcta. Alfil a4, rey h4, alfil b5, rey g5, alfil e2, rey g6, y Agreste se rindió en vista de que después de rey g6 los peones blancos le cuestan el alfil a las negras. Veámoslo rápidamente. Alfil por g4, h6, alfil g5 jaque, rey g7, rey e7, h7, alfil por h7, rey por h7. Ahora las blancas ganan fácilmente el último peón negro. Rey e6, rey g6, rey e7, rey f5, rey d7, rey f6, rey c6, rey e6, rey b6 y rey por d5. El blanco coronará su peón y ganará sin problemas. Una gran victoria de un Carlsen que con tan solo 13 años ya mostraba un conocimiento asombroso del juego posicional y un talento innato para el ajedrez. Un saludo y hasta la próxima partida.